Vamos a iniciar con el tema de agua y pH. Tenemos que el agua representa el 70.9% de la superficie total del planeta, distribuyéndose principalmente en océanos, glaciares y polos y acuíferos subterráneos y en menor proporción en ríos y lagos y en forma de aire, vapor y en las nubes. Al ser un elemento tan esencial en el planeta Tierra, hace muchos años inició su estudio y Lavoisier y Laplace demostraron la estequiometría del agua, que consiste en 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término generalmente se refiere a la sustancia en estado líquido. No obstante, sabemos que puede estar en otros estados como el gaseoso y el sólido. No se conoce ninguna forma de vida que tenga lugar en su ausencia completa y de forma muy similar, como sucede en la Tierra, sucede en las células. Aproximadamente el 70% de la célula está compuesta por agua, tanto en células eucariotes como procariotes. Muchas de las propiedades del agua se explican por su estructura geométrica característica, que es única. Es una estructura que no se observa en ningún otro compuesto de su tipo. Los átomos de hidrógeno y oxígeno se asocian con una geometría no lineal, donde el enlace entre el enlace covalente HOH forma un ángulo de 104.5 grados. Ahora, la polaridad de la molécula da lugar a fuerzas de Van der Waals y la formación de hasta 4 enlaces de hidrógeno con moléculas circundantes. Estos enlaces moleculares explican la adhesividad de la misma, su elevado índice de tensión superficial y su capilaridad. En la imagen podemos observar que la molécula de agua es una molécula de tipo dipolo, es decir, que posee 2 cargas electrostáticas en la misma molécula y, como podemos observar, están orientadas de forma que pueden estar atrayendo a otras moléculas de la carga opuesta sin tener un impedimento estérico. Como mencionamos, se forma un enlace covalente entre el átomo de oxígeno con los átomos de hidrógeno. Y de forma subsecuente se forman enlaces o puentes de hidrógeno entre las distintas moléculas de agua, específicamente entre el hidrógeno de una molécula de agua con el oxígeno de otra. Y así, este tipo de interacción de puentes de hidrógeno permiten la formación de redes de moléculas de agua, lo cual en un estado líquido favorece la fluidez de la misma y le brinda una densidad específica que favorece el movimiento de sustancias o moléculas que se encuentran en solución en el agua. Ahora, en un estado sólido, esta estructura de redes es un poco más estable, como se ve en la imagen, de forma que le brinda rigidez al estado sólido y permite que también se mantiene su densidad, que sea muy baja,
y por lo tanto pues pueda mantenerse en la superficie, por ejemplo, de un lago congelado. Ahora, el agua es conocida como el disolvente universal. Dada su estructura dipolar, es capaz de poder interactuar con una gran variedad de moléculas, prácticamente todas las moléculas, con un distinto nivel de interacción. En este sentido, el agua posee una constante eléctrica muy alta. De acuerdo a la ley de Coulomb, la fuerza de interacción entre partículas con carga opuesta es inversamente proporcional a la constante dieléctrica del medio circundante. A este se le conoce como un efecto pantalla y podemos nosotros observar en la tabla que los distintos compuestos o disolventes que se utilizan ya sea en laboratorio o podemos encontrar en la Tierra y las constantes dieléctricas. Como podemos observar, el agua tiene una constante dieléctrica muy alta y por lo tanto la fuerza de interacción pues se ve favorecida. En esta imagen observamos justamente cómo es que se puede dar la interacción de diversas moléculas de agua con compuestos que tengan, que puedan presentar una carga opuesta, ya sea positiva o negativa. Ahora, a las moléculas que pueden ser solubilizadas en agua se les conoce como moléculas hidrófilas, como aquellas que poseen grupos hidroxilos, amino, compuestos sulfidrilos e incluso compuestos iónicos como el cloruro de sodio o la famosa sal. Ahora, la interacción del dipolo del agua con cationes y aniones en una disolución acuosa hacen que los iones se hidraten y esto es lo que se conoce como capas de hidratación. Como podemos observar en la imagen, las moléculas de agua rodean al compuesto que se está disolviendo en el medio, generando una capa de moléculas de agua. Ahora, si un compuesto es soluble en agua, como dijimos, hidrofílico, lo que sucede químicamente es eso. Tenemos en inciso A el ácido acético en presencia de agua. Este grupo se va a ionizar y va a compartir uno de sus hidrógenos con una molécula de agua para formar el ion hidronio. Y lo mismo sucede con dos moléculas de agua, como observamos en la figura B. El protón se mueve de una molécula de agua a otra para generar las dos configuraciones, el ion hidronio y el ion hidroxilo. Ahora, como observamos en ambas reacciones, estas reacciones son reversibles. Entonces tenemos ambos compuestos, en este caso el ácido acético en solución, se va a poder disolverse en el agua, pero no va a modificarse su naturaleza. En el caso de las moléculas anfipáticas, tienen una baja capacidad de formar enlaces de hidrógeno. A estas moléculas, cuando son disueltas en agua, se forman redes regulares denominadas clatrato o también jaulas alrededor de las moléculas no polares. Este fenómeno sucede por una disminución de la entropía
¿Esto qué va a hacer? Favorecer una mayor solubilidad de las moléculas hidrofóbicas o hidrófobas en el agua. En la siguiente tabla podemos observar algunas de las características fisicoquímicas del agua, como punto de ebullición y calor de vaporización, entre otras. Podemos observar que el agua posee características muy distintas de estos parámetros en comparación con algunos otros disolventes. Esto es debido a la naturaleza bipolar del agua y a su capacidad para mantenerse estable en los distintos estados sólido, líquido y gaseoso, y de poder mantener las interacciones con los distintos compuestos en los que estén presentes. Asimismo, la densidad del agua se mantiene sumamente reducida a pesar de este cambio en el estado, como habíamos mencionado. Entonces, el agua es un compuesto químico sumamente particular en la naturaleza, y estas particularidades que hemos mencionado resultaron ser esenciales para que se pudiera dar la vida en nuestro planeta. Ahora, tenemos que en la naturaleza existen amortiguadores en los fluidos biológicos. El pKa indica la fuerza de los ácidos, ya que está relacionado con la constante de disociación. Cuanto mayor es el valor del pKa, más débil es el ácido. Entonces podemos ver en la imagen que el pKa, que es la medida de la fuerza de un ácido, nos representa el logaritmo negativo de la constante de disociación ácida Ka. Entonces es cuando tenemos un pKa de -2, pues vamos a tener una constante de asociación de 10 a la 2. Esto quiere decir que vamos a tener un ácido fuerte. En el caso de las disoluciones amortiguadoras, estas se definen como una mezcla de un ácido débil y su base conjugada. Las disoluciones amortiguadoras tienden a resistir cambios bruscos de pH cuando se agregan cantidades moderadas de ácidos o bases fuertes. Entonces, un ácido en solución tendería a formar su forma ácida, H+, más su base conjugada, A-. Y la constante de asociación, Ka, estaría representada por el producto de la base conjugada del producto ácido protonado sobre el ácido inicial. Y la pKa sería el logaritmo negativo base 10 de la constante de disociación. Ahora vamos a revisar el concepto de pH. Este fue descrito en 1909 por Sorensen y lo definió como el logaritmo negativo de la concentración de un ion hidrógeno, como podemos observar en la figura. Los valores menores de pH corresponden a concentraciones altas de hidrógeno y viceversa. Tenemos que los ácidos son donadores de protones, mientras que las bases son aceptores de protones. Los ácidos fuertes se disocian por
por completo, es decir, van a aportar iones hidrógeno, pero no los aceptan fácilmente. Mientras que los ácidos débiles se disocian solo de forma parcial. Van a aportar iones hidrógeno al medio, pero a diferencia de los anteriores, los aceptan fácilmente. Y lo mismo sucede con las bases fuertes, se disocian por completo en un pH ácido, pero no así con las bases débiles. La fuerza de los ácidos débiles se expresa mediante esta constante de disociación, como habíamos mencionado. La escala completa de pH es de 0 a 14 y su característica logarítmica es importante. ¿Qué quiere decir? Este logaritmo que a cada dígito de pH que aumenta o disminuye se representa un cambio de la concentración de iones de hidrógeno o protones de 10 veces. Esto es, una disolución de pH tiene 10 veces más iones hidrógeno que una disolución de pH 8. Se considera que en la escala de pH el valor de pH neutro es 7, siendo menores los valores ácidos y siendo mayores los valores básicos. Entonces, en la escala de pH, como mencionamos, vamos a tener una proporción inversamente proporcional entre las concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidroxilo. Y asimismo podemos tener nuestra escala de pOH, que representaría justamente la concentración de los iones hidroxilo en su molaridad. La molaridad es una medida de concentración que representa la cantidad o número de moles por litro de solución. Entonces, yo puedo hacer una determinación de estas concentraciones de las especies mencionadas para poder estimar el pH. Y para esquematizar o contextualizar un poco esta escala, pues tenemos que a pH neutro se encuentran la mayoría de los fluidos biológicos en una escala de pH de 7, 6.8 a 7.2 aproximadamente, donde tenemos sangre humana, lágrimas, leche, saliva, un poco más baja, y por otro lado, hacia el pH ácido vamos a tener jugos, vinagre, y hacia un pH básico pues vamos a tener soluciones como amonio o por ejemplo agua de mar, etcétera. Entonces, si nosotros quisiéramos entender un poco cuál sería la concentración de iones de iones hidrógeno y iones hidroxilo en solución, tendríamos que calcular el equilibrio del agua, KW, que es el producto iónico del agua. Su fórmula es como sigue. KW es igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo. Esto es igual a 10 a la menos 14. Ahora, el pH del agua pura experimenta una elevación inmediata cuando se le añade una mínima cantidad de ácido. No ocurre así en la sangre, que admite cantidades mayores del mismo ácido sin que el pH se modifique. Y aquí es donde entran las soluciones amortiguadoras. Estas, ¿qué es lo que van a hacer?
su concentración de hidrogeniones o iones hidrógeno van a variar muy poco al añadirle ácidos o bases fuertes. Las soluciones amortiguadoras más sencillas están formadas por mezclas binarias de un ácido débil, que recordemos que este es el que va a brindar protones, y una sal del mismo ácido, que sería la base conjugada, es decir, aquella que acepta los protones. Tenemos un ejemplo, una mezcla de ácido acético y acetato de sodio. Sería un ejemplo de ácido débil y su base conjugada. O una base débil y la sal de esta base con un ácido fuerte, como puede ser el amoníaco y el cloruro de amonio. El pH de esta solución amortiguadora va a depender de la naturaleza del ácido débil que la integra, es decir, del pKa del ácido. Por lo que el pH de un sistema amortiguador va a depender de la proporción relativa entre la sal y el ácido, pero no de las concentraciones absolutas de estos componentes. Como observamos en la gráfica, el ácido acético en solución y en presencia de concentraciones crecientes de equivalentes de iones hidroxilo va a desprotonarse generando dos especies, el ácido acético y su ácido desprotonado. Ahora, en el punto en donde encontramos ambas especies en igual concentración, se determina el valor de pKa, que en este caso es de 4.76, y llevándolo a la escala del pH. Y esta región que se marca en rosa sería la región amortiguadora del ácido acético, el cual entonces puede aceptar iones hidrógeno o hidroxilo sin que se modifique el pH total de la solución. No obstante, si se modifican estas concentraciones de estos iones, pues el pH va a tender a subir o a bajar. En el caso de las biomoléculas, como sucede con las proteínas, cuando se encuentran en solución, que es como las encontramos al interior de la célula o de los organismos, pues estas van a tender a entrar en un estado de protonación, y vamos a tener entonces estructuras de proteínas que van a estar disponibles para poder formar interacciones, ya sea obviamente con las moléculas de agua o con algunos otros elementos químicos, lo que va a favorecer la formación de estructuras, ya sea tridimensionales, etcétera. Ahora, aquí podemos ver que este estado de protonación, pues se puede modificar la actividad de las enzimas. Por ejemplo, la pepsina, la alcalina fosfatasa o la tripsina van a tener su actividad máxima en un rango de pH definido, debido a que van a obtener un estado de protonación ideal para llevar a cabo sus actividades enzimáticas. No obstante, si este pH se altera, entonces la actividad se ve significativamente reducida. Ahora, nosotros podemos calcular la constante de ionización del agua, la constante de equilibrio, tomando en cuenta pues que 1000 gramos de agua pura equivalen
a 55.5 moles. Y considerando sus especies ionizantes, hidrógeno protonado y el grupo hidroxilo en forma de ion, podemos nosotros calcular o estimar que la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14 molar. Y cuando queremos nosotros hacer una estimación de las concentraciones de estos iones, obtenemos que es 10 a la menos 7 molar. Y bueno, estos datos nos sirven para entonces entender las reacciones bioquímicas que suceden al interior de las células, considerando el estado de ionización del agua, la constante de disociación de los ácidos y también de sus respectivas bases, y entonces el pH que se mantendrá dentro de las células dependiendo de la presencia de soluciones amortiguadoras. Y por último, podemos nosotros calcular el pH de una solución búfero tampón a partir del pKa y de las concentraciones de su ácido y base conjugada. Y la fórmula es la siguiente: pH es igual a pKa del ácido más el logaritmo de la concentración del ácido ionizado y sobre la concentración del ácido.